너다. 와, 와. 진짜 와다. 와. 와. Not really sure how to feel about it, son. Muy buenas, me adentro en el fenómeno de Past Lives, Vidas Pasadas, calificada como una de las mejores películas del año. Película galardonada de sensibilidad y que hará las delicias de los fanáticos y fanáticas del What If, que los hay por doquier. ¿Se trata del After Sun de este año o es un mero espejismo? Bueno, pues hago un breve repaso a la realizadora y guionista del film, a la película en sí misma, comento alguna que otra referencia y os comento qué me ha parecido. Así que, al lío con la crítica. Bueno, y después de esta breve introducción, vemos que esta película no ha dejado indiferente a nadie y que ha sido un push en toda regla para el cine independiente. Un viaje emocional a través de los años donde veremos representadas varias épocas tanto en Corea del Sur como en el Nueva York más actual. Celine Song, antes de dirigir la película, era productora de teatro. Se trata de su ópera prima, su primera película. Primeramente escribió el guión y desde producción la convencieron para que dirigiese la película por ser tan fuertemente emotiva. Y es que esta película es semi-autobiográfica, se trata de autoficción y es una historia que ella misma vivió. 만약에 네가 한국을 떠나지 않았다면 Y es que hay muchos paralelismos con Nora, el personaje femenino de este triángulo amoroso. La directora nació en Corea del Sur, se mudó a Canadá con su familia cuando tenía 12 años, separándose de un gran amigo suyo de la infancia con el que volvería a quedar tiempo después, ya siendo adultos. Hay otras referencias que también aluden a la realidad. Los padres de la directora también son artistas, ilustradora y cineasta, y ella se muda a Nueva York para ejercer cursos de escritura, cine y teatro. La película se rodó en 35 milímetros. Todo un acierto este soporte analógico que le da un enfoque muy real a las escenas y a la ciudad de Nueva York. El director de fotografía, Xavier Kirchner, optó por 3 lentes que utilizó para diferentes épocas. Este cambio de lentes representaría cada época de una manera característica. El hecho de optar por lo analógico también haría que no tuvieran muchas más opciones de repetir escenas, y se aprovecharía el recurso de contención de las emociones únicas y no mimetizadas por la repetición. Por ejemplo, una de las escenas más importantes de la película, el traveling de la escena final, está rodado en una sola toma. La directora opta por decisiones muy vinculadas a la dramaturgia, que es su punto fuerte. Recordemos que esta es su primera película y que hasta ahora se ha dedicado al teatro. Para mantener diferentes químicas entre los personajes, decidió que los dos hombres se verían por primera vez cuando fueran a rodar la escena del encuentro. Quería capturar esa esencia de la realidad, cuando nos encontramos por primera vez con alguien. También se optó por reducir el contacto físico fuera del rodaje con los actores, experimentando durante el rodaje las escenas. Estos fueron algunos métodos enfocados con los vínculos emocionales empleados en la película. Y como se puede entrever en la escena introductoria, las emociones son lo más importante de esta película. El espectador tiene la función en cierta manera de descifrar y descodificar emocionalmente a los personajes, sin conocerlos, solo por la apariencia. Uno de los temas que toca la película y en el que roza el folclore oriental es la historia del Incheon, una historia basada en la reencarnación que no solo es típica de Corea del Sur, sino que está representada en múltiples países orientales. El Incheon, un tema recurrente para tocar el mito de las reencarnaciones y que lo hace de lo más vistoso, y que a su vez tocará la fibra más sensible entre los fanáticos y las fanáticas de lo espiritual. Otros temas recurrentes es, por ejemplo, la conexión, los vínculos entre las personas y el contraste entre las diferentes culturas, Oriente y Occidente. Pero hay otro concepto que destacaría, y en el que se basan muchas películas, y es el What If. ¿Y si? Tema que se ha tratado en películas
de desdoblamiento espaciotemporal, como Dos vidas en un instante, Mr. Nobody y de una manera indirecta en Melinda y Melinda de Woody Allen. Y si hacemos una breve sinopsis, la película está centrada en un triángulo amoroso. La protagonista, su marido americano y su amor de la infancia de su Corea del Sur natal. Tres personajes como elenco principal en los que se centra la historia, interpretados por Greta Lee, Theo Jo y John Margaro. Este último fue casi una obligación en la selección de casting por la directora después de ver la película First Cow, en la que quedó impresionada por su interpretación. Do you believe in that? That's just something Koreans say to seduce someone. Da gusto que una productora como A24 apoye este tipo de películas, con un carácter más intimista y con un enfoque muy diferenciado a películas del género dramático y romántico más comerciales. Me resulta muy curioso que para realizar esta crítica me haya influido que la historia fuese real, o en palabras de la directora, semi-autobiográfica, porque es una historia muy personal, y eso se nota en cómo están tratadas todas las situaciones. Pero a su vez me planteo por qué quería hacer la directora la película y qué quería demostrar al realizarla. Como ya he dicho anteriormente, en un principio únicamente se iba a postular Celine Song como guionista, pero desde producción se le dio la oportunidad de ser la directora, ya que encontraban algo lógico que lo fuera por su introspección emocional. A destacar la curiosa manera del enfoque de los personajes, ya que la mayoría de películas del género se centran en un solo personaje, mientras que el gran acierto de esta película es que en cierto modo es coral entre todos estos. Los tres personajes son realmente importantes, enlazando cada uno de los tres vértices para formar la figura que te permite la reflexión, la parte cognitiva, la parte emocional y la sociocultural. Así veremos a los personajes representados de esta manera. Hae-sung será el chico coreano, el pasado, mientras que la protagonista Nora será el tránsito hacia el futuro, que será Arthur, el chico americano. Nosotros los espectadores somos la audiencia de todo lo que sucede, tal y como muestra el inicio de la película. ¿Qué aparentan los personajes? ¿Y quiénes son en realidad? Celine Song recurre a una narración muy calmada con cierto toque oriental en el drama, muy situacional y contemplativo. La fotografía y la opción de rodarla en 35 mm me parece un acierto, siendo el cómo se muestra la ciudad de Nueva York una de las cosas que más me ha gustado y que se queda en la lista de películas referenciales a esta ciudad como Manhattan de Woody Allen, entre otras. Una de las cosas que según la directora quería destacar en la película es un nuevo enfoque sobre la masculinidad, descartando el típico comportamiento de carácter más sometedor y menos flexible. Que me parece bien y es totalmente lícito, pero me parece que tenía que haber ahondado un poco más en ello. Se intenta reflexionar y mantener la coherencia en las situaciones, pero también se caen en comportamientos más comunes, como los celos, aunque aparezcan sutilmente. De alguna manera Arthur está incómodo, plantea situaciones coherentes, pero mantiene distancias por la incomodidad de la situación. Si dista tanto de los celos, ¿por qué baja a fumar en las escaleras en plena calle en la escena final? No queda claro porque no se le ve, pero en cierta manera no se queda en casa esperando a su mujer. Así que veo pequeñas contradicciones sutiles en la película. La autora da por sentado, por encima de todo, el gran amor de la pareja casada. Pero, ¿por qué llora entonces? Es ante todo una historia muy reflexiva, ya que tengamos en cuenta que desde su juventud a ella no le gustaba quedar en segunda posición. Quería ganar. Esos aires de competitividad quedan reflejados cuando cae rendida al llanto y nos hace preguntarnos cosas. Pero sobre todo cosas que van más allá de la ficción, pudiendo palpar la realidad en cierta manera. Es una película de nuestro tiempo, de cómo se viven las relaciones a distancia y cómo está presente la tecnología en nuestro comportamiento y en nuestros vínculos de nuestro entorno. Hay otras películas que también han tratado esto como 10.000 kilómetros, pero me parece muy acertada la naturalidad en la que está tratado aquí. Una nueva manera de enlazar vínculos
y de romperlos. Es imposible que al verla no vengan ecos de la trilogía de Richard Linklater y sobre todo de su segunda parte, Before Sunset, e incluso de otra maravilla llamada In the Mood for Love, de Wong Kar-wai. En general, me ha gustado mucho la película, que conste, pero tampoco la he encontrado tan suprema como algunos han dicho. Es una buena película, sin más. Lo que más destacaría sería la manera de dirigir y narrar la película, la fotografía, el sonido, la química entre los dos personajes coreanos y la interpretación. Bueno, y la escena final del bar con los tres protagonistas. Una escena que vivió en realidad la directora y que fue el punto de inflexión para hacer la película, y que es un homenaje a otra gran película llamada Mi cena con André, en la que todo el filme es una conversación entre dos personajes en un restaurante. Una escena en la que se ponen entre la mesa la comunicación entre diferentes culturas y conexiones emocionales entre el triángulo amoroso. Y vuelvo a decir, maravillosa elección de mantener alejados a los personajes masculinos. Supongo que lo que no ha hecho que conectara tanto con la película ha sido ese carácter what if. La llamada distorsión de la negociación, en la que nos boicoteamos continuamente preguntándonos si hubiera sido correcto o no varias decisiones que hemos tomado en la vida. Tengo que confesar que no me gusta mucho esa temática, y menos en géneros dramáticos o románticos. Eso y la última escena, que no acaba de impactarme a nivel sensitivo, y que contrarresta de alguna manera a todo el clímax emocional que he ido acumulando desde el inicio de la película. Celine Song la define como una película antirromántica, pero no la veo así. Veo una contradicción en lo que ha vivido, lo que quiere mostrar y en lo que se muestra en la película. Igualmente me parece una película bellísima en muchos aspectos, y muy, muy disfrutable, y que no te dejará indiferente. Y sobre todo, es una propuesta diferente en el género. Puede que haya gustado más la película por jugar con la moral y con nuestras emociones, y sobre todo con nuestras vidas pasadas. De cómo fuimos, de cómo somos y de cómo podríamos haber sido. Una fantasía inocente interior que se convierte en fe en muchas personas. Parece que haya una especie de juego continuo con el espectador, en el que la ambigüedad del amor de la infancia y el del matrimonio impactan. ¿Es un resquicio del pasado, una fantasía o un amor verdadero? O por otro lado, ¿es un amor interesado o es real? Ella sigue soñando en coreano, persiste su vínculo con el pasado, sigue estando presente. Arthur cree que no puede competir con esa historia de amor y entra en conflicto con el tema de los celos, mientras Hae-sung afronta sus sentimientos a diferencia de la pareja, que se enfrentan a esos sentimientos y casi parece que hayan enmarcado una zona hostil. Por eso se acorazan en su relación cada uno por su parte y a su vez la justifican. Y con esto me surgen nuevas preguntas. ¿Y si esta película hubiera sido únicamente ficción? ¿Y si hubiera trascendido aún más en la realidad para tener la excusa de la ficción, para redimirse de alguna manera? ¿Y si? What a good story this is. Childhood sweethearts who reconnect 20 years later and realize they were meant for each other. In the story, I would be the evil white American husband standing in the way of destiny. Shut up. He was just this kid in my head for such a long time. I think we just missed him. Did he miss you?